En lo más profundo del alma de Leo arde una llama que no se apaga nunca, una fuerza secreta que se disfraza de orgullo, pero que en realidad es una obsesión tan intensa que se convierte en el motor de cada paso que da. Esa obsesión no se revela fácilmente, pues Leo, bajo el dominio del sol, sabe que su verdadera ambición debe protegerse de las miradas curiosas y de las manos débiles que no podrían sostener el peso de un sueño tan grande. Es un fuego que crece en silencio, que se alimenta de cada experiencia, de cada mirada de admiración, de cada derrota que enciende aún más las ganas de vencer. No se trata de un capricho pasajero ni de una meta superficial, sino de una pulsión casi cósmica, una llamada del destino que le exige brillar más allá de cualquier límite impuesto. El universo ha otorgado a Leo una voluntad indomable, pero esa voluntad no existe en el vacío, está atada a un deseo que parece imposible de saciar. Es la necesidad de dejar una huella imborrable, de convertir cada instante en un legado, de no ser recordado por lo que fue, sino por lo que transformó. Detrás de cada gesto noble, detrás de cada carcajada radiante, se esconde el cálculo estratégico de un corazón que no descansa hasta haber alcanzado el lugar exacto en el que su luz sea imposible de ignorar. La obsesión secreta de Leo es la inmortalidad del espíritu, la construcción de un reino personal en el que nada ni nadie pueda opacar el brillo que nació para expandirse. No es un deseo que surja de la vanidad superficial, aunque muchos lo confundan con ello. Es una pulsión que proviene de la certeza de que el tiempo es breve y la vida exige grandeza. Por eso, Leo no se conforma con vivir, necesita conquistar, inspirar, liderar y encender hogueras en corazones ajenos. Cada vez que el mundo intenta encajonarlo en la mediocridad, esa obsesión arde más fuerte, reclamando territorios invisibles, buscando escenarios más amplios, exigiendo desafíos más altos. La comodidad es el veneno de Leo, y su obsesión lo obliga a rechazarla para lanzarse una y otra vez hacia la incertidumbre que promete grandeza. Esa fuerza secreta es tan intensa que a veces se convierte en una batalla interna. El león siente el peso de su propio rugido, la presión de no fallarse a sí mismo, la necesidad de que cada victoria sea más grandiosa que la anterior. Puede pasar noches enteras planeando cómo alcanzar su próximo triunfo, imaginando el momento exacto en que el universo se incline ante su determinación. Es una obsesión que no lo deja descansar porque no se conforma con lo que es, lo empuja hacia lo que aún no existe, hacia la creación de algo que sea imposible de destruir. El sol, su regente, le otorga la capacidad de transformar esa obsesión en combustible. Mientras otros se quemarían en su propio fuego, Leo lo convierte en luz que guía y en calor que atrae. Su obsesión no se marchita con el tiempo, al contrario, madura y se fortalece, se vuelve más exigente, más precisa, más implacable. Incluso en sus derrotas, Leo no abandona su visión. Las caídas son solo pausas en la coreografía de su destino, momentos en que afila sus garras y refuerza su corazón. Esa determinación inquebrantable hace que, tarde o temprano, siempre se levante más fuerte, más audaz, más decidido a lograr lo que otros no se atreven ni a soñar. En lo más hondo, la obsesión de Leo es trascender. No se trata solo de recibir aplausos, sino de que su existencia sea una marca luminosa en la historia, un faro que siga brillando mucho después de que haya cruzado todos los horizontes. Es una fuerza tan poderosa que a veces parece que no es Leo quien la elige, sino que es ella quien lo ha elegido a él, como un pacto antiguo sellado bajo la luz dorada del sol. Y así, en cada paso, en cada desafío, en cada mirada que enciende, Leo avanza con el rugido silencioso de quien no busca simplemente vivir, sino reinar sobre el tiempo mismo. La obsesión de Leo no es únicamente la conquista externa, sino la perfección interna. Detrás del rugido que todos escuchan existe un pulso constante que lo impulsa a superarse a sí mismo, a afinar cada talento, a pulir cada debilidad hasta convertirla en un arma. El fuego solar que lo rige no le permite detenerse, porque la quietud significa enfriar el alma, y para Leo la tibieza es una traición a su propia naturaleza. Incluso en los momentos en que aparenta estar en reposo, su mente y su espíritu trabajan sin descanso, imaginando, proyectando y calculando el próximo movimiento que lo acercará al ideal que persigue. Es un perfeccionista disfrazado de espontáneo, un estratega escondido tras el carisma, un visionario que nunca deja de moldear la escultura invisible de su destino. Ese deseo secreto está íntimamente ligado a la necesidad de construir un escenario digno de su luz. No le basta con encajar en el mundo, su misión es modelarlo, influir en él, elevarlo a la altura de su visión. Como criatura regida por el sol, busca expandirse, irradiar, multiplicar su presencia en cada rincón posible. Esa expansión no es solo material o social, también es espiritual.
Leo ansía alcanzar un estado de plenitud en el que su energía no solo lo alimente a él, sino que también se convierta en la chispa que despierte a otros. Su obsesión incluye el acto de inspirar, de encender en los demás la certeza de que también pueden alcanzar sus cumbres más altas. En su interior vive una lucha constante entre el deseo de reconocimiento y la necesidad de significado. No le sirve cualquier forma de atención, busca aquella que se gana con mérito, aquella que se cimenta en obras que perduren, en hazañas que no se olviden. Esta tensión interna es parte de lo que lo mantiene en movimiento. La alabanza vacía no lo alimenta, necesita la admiración que proviene de haber cambiado algo de manera irreversible, de haber dejado una impronta que nadie pueda borrar. Así, su obsesión lo obliga a elegir sus batallas con inteligencia, a resistir la tentación de victorias fáciles, porque sabe que no todo aplauso lleva consigo la eternidad que ansía. En el terreno emocional, esta fuerza también se manifiesta. Leo desea conexiones que sean más que vínculos pasajeros, anhela relaciones que desafíen el tiempo, que sean pruebas vivas de su capacidad de inspirar lealtad y devoción. En el amor, su obsesión secreta se vuelve exigente, quiere ser amado no solo por lo que es, sino por lo que inspira a ser en el otro. Esta búsqueda se entrelaza con su deseo de inmortalidad, porque para Leo, ser recordado con intensidad en el corazón ajeno es otra forma de vivir para siempre. El peligro de esta fuerza radica en su capacidad de consumirlo. El mismo fuego que lo impulsa a conquistar puede devorarlo si no logra canalizarlo con sabiduría. Pero incluso ese riesgo es parte del pacto, porque Leo entiende que la grandeza no se alcanza sin el vértigo de la caída. El sol que lo guía le enseña que toda luz necesita la oscuridad para brillar más, y que incluso en sus momentos más bajos, su obsesión es la cuerda que lo jala de nuevo hacia arriba. En lo más profundo, esa obsesión es también una conversación eterna con el universo. Cada meta lograda es una respuesta, cada derrota es una pregunta nueva que lo reta a elevarse más. Leo vive como si estuviera construyendo un monumento invisible que el cosmos contempla, y cada acción, cada palabra, cada decisión es una piedra que coloca en esa obra eterna. No es solo una ambición terrenal, sino un impulso cósmico, como si estuviera cumpliendo una misión trazada por las estrellas mucho antes de su nacimiento. Esta fuerza, aunque silenciosa para los demás, resuena con un eco inconfundible dentro de su ser. Es la certeza de que su vida no está hecha para pasar desapercibida, sino para arder como un sol propio, capaz de iluminar incluso cuando el mundo parece cubierto de sombras. Y así avanza, sabiendo que su obsesión no es un peso, sino el regalo más poderoso que le ha dado su signo, el permiso y la responsabilidad de vivir con la intensidad de quien no teme dejarlo todo en el escenario del destino. Esa obsesión, aunque invisible para la mayoría, está profundamente entrelazada con los ciclos del cielo y las corrientes ocultas del destino. Cada tránsito planetario, cada alineación sutil, actúa como una chispa que alimenta o desafía ese fuego interno, moldeándolo sin apagarlo jamás. Leo, como signo fijo de fuego, no se limita a reaccionar ante las circunstancias, se fusiona con la energía cósmica, adaptando su estrategia sin renunciar a su visión. Saturno puede interponerse con pruebas que parecen inmensas, pero en realidad son escalones para elevar la magnitud de su propósito. Júpiter expande los horizontes de su ambición, recordándole que su luz está destinada a cruzar fronteras, y Marte aviva su coraje para reclamar lo que siente como suyo por derecho divino. Esa fuerza no se activa de golpe, sino que madura como una estrella que va acumulando energía antes de liberar su brillo más intenso. En los primeros pasos, puede presentarse como un deseo inconsciente de destacar, pero con el tiempo se revela como un mandato más profundo, casi sagrado, de manifestar un papel único en el gran teatro de la existencia. Cada adversidad se convierte en un rito de iniciación, en una prueba diseñada para purificar sus motivaciones y separar lo superficial de lo eterno. Es en esos momentos de presión cuando el león recuerda que su regente, el sol, no teme a la oscuridad, sino que la atraviesa para renacer cada día. La obsesión también se manifiesta como un llamado constante a dominar el arte de la presencia. Leo comprende instintivamente que la luz no es solo brillo, sino influencia, y que cada gesto, cada palabra, puede convertirse en un símbolo. Esto lo lleva a perfeccionar no solo lo que hace, sino la forma en que lo hace, porque sabe que el impacto verdadero no reside únicamente en la acción, sino en la huella que deja en el alma de quienes lo presencian. El escenario puede ser literal o metafórico, pero siempre existe, y en él, Leo busca entregar lo mejor de sí mismo como si cada acto fuera una ofrenda al universo. En lo más secreto de su naturaleza, esta obsesión se mezcla con un profundo sentido de responsabilidad. El león no solo quiere brillar para sí mismo,
sino para aquellos que no han descubierto aún su propio fuego. A veces carga con más de lo que le corresponde, porque entiende que su luz puede servir de guía a quienes caminan a tientas. Esta carga, lejos de debilitarlo, fortalece su espíritu, porque en cada acto de liderazgo y protección se reafirma la grandeza que persigue. El orgullo que otros confunden con vanidad es, en realidad, la armadura que protege un corazón que late con la fuerza de 1000 soles. La naturaleza fija de Leo lo impulsa a sostener su visión incluso cuando todo parece ir en contra. No es raro que el universo ponga a prueba su paciencia y su fe, haciéndolo esperar más de lo que desearía. Pero en esa espera, su obsesión se refina, las llamas internas no se apagan, se concentran. Cada retraso, cada obstáculo, se transforma en combustible para un futuro rugido más potente. Es como si las estrellas mismas lo entrenaran para que, al llegar su momento, nada ni nadie pueda resistir el impacto de su manifestación. El impulso que lo mueve trasciende la lógica ordinaria. No responde a modas, no se ajusta a expectativas ajenas. Es una fuerza que nace del mismo lugar de donde surgen los amaneceres, un mandato solar que le recuerda que fue hecho para irradiar sin pedir permiso. Y aunque esa obsesión pueda parecer pesada para otros signos, en Leo se convierte en un motor inagotable, capaz de llevarlo a alturas que pocos imaginan y de hacerlo regresar del abismo con más luz de la que tenía al caer. En última instancia, esa obsesión secreta es el pacto entre Leo y el universo, la promesa de no conformarse jamás con lo ordinario, de vivir con la intensidad de una supernova y de dejar, en cada paso, la certeza de que la grandeza no es un accidente, sino una elección sostenida por un fuego que nunca se apaga. La obsesión secreta de Leo se alimenta también de una conexión ancestral con las imágenes y símbolos que el tiempo no ha podido borrar. Su espíritu, regido por el sol, guarda la memoria de antiguos reyes, de héroes que no temían a la batalla, de creadores que alzaron ciudades y leyendas con la sola fuerza de su voluntad. Ese vínculo invisible con lo mítico le recuerda que su vida no es un acontecimiento aislado, sino un capítulo en una historia más grande que comenzó antes de su nacimiento y que seguirá después de su partida. Es en esa conciencia donde su fuego encuentra otra capa de intensidad, pues entiende que cada acción que toma puede resonar como un eco a través de generaciones, alterando el curso de destinos que aún no han sido escritos. El magnetismo de Leo no es casualidad, es el reflejo de esa misma obsesión que moldea su carácter desde dentro. Aunque la mayoría percibe su luz como algo natural, en realidad es el resultado de un trabajo constante, silencioso, a veces arduo, en el que pule su manera de estar en el mundo. La confianza que proyecta es una construcción minuciosa que integra cicatrices, victorias y renuncias. Esta construcción no se detiene nunca, porque Leo siente que la imagen que ofrece no es solo para sí mismo, sino un estandarte que porta en representación de todo aquello que ama y defiende. En el silencio de la noche, cuando las miradas y los aplausos se han apagado, la obsesión se vuelve más clara. Allí, bajo la luz tenue de la luna que contrasta con el dominio del sol, Leo evalúa sus pasos y planifica sus próximos movimientos. En ese diálogo interno, mezcla ambición y propósito, entendiendo que el brillo sin dirección puede dispersarse, pero el brillo con un objetivo definido se convierte en una fuerza imparable. El cosmos le ha enseñado que no basta con encender una llama, es necesario mantenerla viva, y al mismo tiempo, expandirla de forma que ilumine caminos que antes estaban ocultos. Hay en esta obsesión un componente de lucha contra lo efímero. Leo siente una resistencia profunda a que su paso por la vida sea olvidado como si nunca hubiera existido. Cada logro, cada palabra pronunciada con fuerza, cada acto de valentía, son piedras que coloca en una estructura destinada a perdurar más allá de su tiempo. Esta construcción no es tangible como un monumento de piedra, pero su solidez se mide en el impacto emocional y espiritual que deja en las personas y en las historias que inspirará. Así, su obsesión no es solo una ambición personal, sino un proyecto de eternidad. Los astros refuerzan esa misión en cada giro de la rueda zodiacal. Las oposiciones lo retan a reafirmarse, las conjunciones lo empujan a actuar, los trígonos le ofrecen momentos de expansión en los que avanza con la certeza de estar respaldado por el cielo. En cada ciclo solar, renueva su compromiso con ese fuego interno, consciente de que el tiempo avanza y la oportunidad de dejar huella es un recurso tan valioso como finito. Sin embargo, para Leo el fin no es motivo de temor, sino un recordatorio de actuar con urgencia, con la intensidad de quien sabe que no habrá un segundo igual al primero. Esa urgencia no se traduce en prisa descontrolada, sino en una presencia constante en cada momento. Leo vive sus días como si fueran escenas de una obra maestra que él mismo dirige. Cada palabra es un trazo,
cada decisión una pincelada, cada desafío un relieve tallado en la piedra de su legado. Y así, sin que los demás lo perciban del todo, va tejiendo su historia con la paciencia y el fervor de un artista que no concibe el fracaso como final, sino como un matiz necesario en el cuadro que aún no está terminado. En el fondo, esa obsesión es una fuerza que lo mantiene vivo incluso en las pruebas más duras. Cuando la adversidad lo sacude, cuando los aliados se dispersan o cuando el eco de sus pasos parece perderse en la distancia, esa llama secreta se intensifica, recordándole que fue hecho para más, que su historia no puede acabar en la penumbra. Y así, vuelve a levantarse, no solo para sí mismo, sino para cumplir con el pacto tácito que mantiene con las estrellas, ser un portador de luz, un guardián de grandeza, un creador de huellas que ni el tiempo ni la sombra podrán borrar. En la esencia más profunda de Leo, esa obsesión secreta está alimentada por una convicción que trasciende lo terrenal, la certeza de que su vida está escrita en un lenguaje solar que exige expansión constante. No se trata únicamente de conquistar espacios externos, sino de ensanchar el territorio interior hasta que su espíritu abarque más de lo que parecía posible. La energía que recibe de su regente, el Sol, no solo lo ilumina, sino que le otorga la conciencia de que cada instante vivido tiene que vibrar con propósito. No hay lugar para la mediocridad en su universo interno, porque sabe que su tiempo en esta encarnación es un llamado a ser una fuerza de creación, un estallido continuo de vitalidad que inspire a otros a encender su propia luz. Esa obsesión se manifiesta en su relación con el riesgo. Para Leo, la seguridad absoluta es una prisión invisible que apaga el brillo. Prefiere el vértigo de lo incierto si eso significa acercarse más a la magnitud de su destino. Este impulso no es un capricho, sino una respuesta natural a la forma en que su energía interactúa con el cosmos. Cuando Marte cruza por su signo, la urgencia de avanzar se vuelve más intensa. Cuando Urano lo desafía, su espíritu se llena de ideas que rompen esquemas, y cuando Plutón lo enfrenta, la transformación interna se convierte en un motor que lo hace emerger renovado, más feroz y decidido que antes. En su mundo interior, esa obsesión tiene un rostro silencioso, hecho de disciplina y enfoque, algo que pocas veces muestra. Aunque proyecte espontaneidad y magnetismo, Leo trabaja incansablemente en perfeccionar sus capacidades. No se limita a soñar con la cima, sino que visualiza cada escalón, cada alianza, cada gesto que lo acercará a su visión. Sabe que no puede dejar su destino en manos del azar, debe ser él quien construya los cimientos sobre los que su legado descansará. Es en esas horas ocultas, lejos de la mirada pública, cuando su verdadera determinación se despliega sin reservas. El poder de esta fuerza no reside únicamente en su capacidad de moverlo hacia adelante, sino también en su habilidad para regenerarlo después de cada caída. Cuando el mundo parece desmoronarse a su alrededor, cuando el aplauso se desvanece y el eco de su rugido se apaga, esa obsesión actúa como un fuego secreto en lo más hondo de su ser. No importa cuánto tiempo tarde, siempre vuelve a ponerse en pie, con más claridad, más fuerza y más hambre de eternidad. Esta capacidad de resurgir no es un accidente, es la expresión más pura de su naturaleza solar, que como el amanecer, regresa siempre, sin importar cuán larga haya sido la noche. En el plano emocional, esa obsesión se entrelaza con la necesidad de conexión auténtica. Leo no busca relaciones que lo distraigan, sino vínculos que lo acompañen en su camino hacia la grandeza. Quiere ser visto de forma completa, con sus luces y sus sombras, y ser amado por ambas. Sabe que la verdadera lealtad es un tesoro raro, y cuando la encuentra, la protege con la misma intensidad con la que protege sus sueños. Ese deseo profundo de reciprocidad emocional forma parte de su motor secreto, porque entiende que no se trata solo de brillar en soledad, sino de crear un círculo de luz compartida que perdure más allá de su presencia física. La conexión de Leo con lo eterno lo impulsa a buscar símbolos y gestos que tengan significado más allá del momento presente. Puede que el mundo lo vea como alguien que vive para el ahora, pero en realidad, cada movimiento está pensado para tener eco en el futuro. Así, sus decisiones llevan impresa la marca de la trascendencia, incluso cuando parecen impulsivas. Esta visión de largo alcance está guiada por la arquitectura invisible de los astros, que marcan el compás de su avance y le recuerdan que su vida no es una serie de episodios aislados, sino un relato épico en construcción. En lo más íntimo, la obsesión secreta de Leo no es solo alcanzar un lugar de honor, sino convertirse en un arquetipo viviente de fuerza, luz y coraje. Quiere ser la prueba encarnada de que es posible desafiar las limitaciones y vencer. En ese sentido, no compite con otros, sino con una versión idealizada de sí mismo que habita en su imaginación, una figura luminosa que lo llama desde el futuro y le exige más de lo que a veces cree poder dar.
Y es ese desafío constante, esa carrera contra su propia sombra, lo que mantiene encendido el fuego que nunca se apaga. Esa obsesión secreta que late en el corazón de Leo también se nutre de una profunda conciencia del tiempo y su fugacidad. No se limita a sentir la urgencia de avanzar, sino que percibe, casi de manera instintiva, que cada instante es una oportunidad irrepetible para forjar la huella que dejará tras de sí. La rueda zodiacal le recuerda que todo gira y que ningún ciclo vuelve igual al anterior, por eso, no espera a que las condiciones sean perfectas para actuar, porque entiende que la perfección se construye en el movimiento, en la entrega total al momento. Incluso en la aparente calma, su espíritu está alerta, observando las señales que el cielo deja caer en forma de encuentros fortuitos, retos imprevistos o intuiciones súbitas que parecen dictadas por fuerzas invisibles. La influencia de su regente, el Sol, le da una claridad que otros pueden confundir con obstinación. Para Leo, esa claridad es brújula y armadura al mismo tiempo. Le permite distinguir qué caminos merecen su fuego y cuáles solo buscan consumirlo sin propósito. Esa capacidad de discernir se afina con la experiencia, y cada elección correcta alimenta la certeza de que está cumpliendo con un plan mayor. No teme cargar con la responsabilidad de decidir por sí mismo, porque sabe que su misión es liderar, no esperar a que alguien más lo guíe. Así, su obsesión se convierte en disciplina creativa, en la habilidad de tomar el caos y moldearlo en dirección a un ideal luminoso. El componente creativo de esa fuerza es tan poderoso como su ambición. Leo no solo quiere conquistar territorios externos, sino inventar nuevos paisajes en los que su esencia pueda desplegarse sin límites. Allí donde otros ven lo establecido como un marco inamovible, él ve una oportunidad para reescribir las reglas. Esta capacidad de imaginar y materializar le permite ir más allá de lo previsible, y es en ese salto hacia lo desconocido donde su fuego encuentra oxígeno. Cada logro no es solo un resultado tangible, sino una confirmación de que es posible convertir una visión íntima en una realidad que otros puedan tocar y admirar. En la profundidad emocional, su obsesión también se expresa como un pacto con la autenticidad. No soporta la idea de vivir a medias, de ocultar partes de sí para encajar. Esa autenticidad, aunque lo expone, es parte esencial de su magnetismo. Su luz atrae no porque sea perfecta, sino porque es real, y esa transparencia se convierte en un faro para quienes buscan un ejemplo de valentía vital. En este sentido, su ambición personal y su impacto en los demás son inseparables, cada paso que da para alcanzar su propia cima es, al mismo tiempo, un camino abierto para que otros lo sigan. La astrología lo muestra como un signo fijo, lo que significa que su compromiso con un objetivo no se disuelve con facilidad. Esta constancia es parte de su grandeza y también una de las razones por las que su obsesión nunca se apaga. Cuando fija la mirada en una meta, el universo entero se convierte en un tablero en el que mueve sus piezas con paciencia y estrategia. No teme invertir años en una visión que otros descartarían como inalcanzable, porque sabe que la verdadera victoria no es instantánea, se construye como una obra maestra, con capas de esfuerzo, intuición y coraje. La dimensión épica de esa obsesión no está solo en el final que persigue, sino en el modo en que vive el trayecto. Cada desafío se transforma en una prueba de honor, cada obstáculo en una oportunidad de demostrar que su voluntad es más fuerte que las circunstancias. Incluso cuando las fuerzas parecen flaquear, su espíritu encuentra un nuevo punto de apoyo en esa visión que lo trasciende. Es como si dentro de él hubiera una voz ancestral que le recordara que ha sido creado para momentos grandes, para decisiones que cambian el curso de las cosas. En última instancia, esa fuerza secreta es una llama que no conoce la resignación. Es un compromiso con el brillo que lleva dentro, con el arte de convertir la vida en una declaración de poder y belleza. No importa cuántas veces el cielo cambie, ni cuántas pruebas se acumulen en su camino, Leo seguirá avanzando con la certeza de que su historia está destinada a ser contada como una leyenda, y que cada latido de su corazón es un paso más hacia esa eternidad que no se negocia, porque está escrita en el mismo lenguaje del sol que lo gobierna. La obsesión secreta de Leo se alimenta también de su relación con la memoria y la posteridad, de una necesidad instintiva de ser recordado no solo por sus logros, sino por la manera en que vivió. La energía solar que lo rige imprime en su interior una conciencia permanente de que cada gesto y cada palabra son huellas que quedarán en quienes lo han conocido, y por eso no se permite actuar sin intención. Sabe que no basta con alcanzar cumbres visibles, sino que es necesario dejar una impronta en el tejido invisible de las almas, algo que persista mucho después de que la luz física se haya apagado. En este sentido, su ambición no se limita a lo tangible, sino que apunta a lo intangible, a ese legado emocional y simbólico que se transmite como un fuego heredado.
La rueda zodiacal coloca a Leo en el corazón del verano, cuando el sol alcanza su máximo esplendor y el mundo entero parece respirar su calor. Este posicionamiento le otorga una conexión única con la plenitud y con la idea de apogeo, lo que alimenta la exigencia interna de vivir en su propia máxima expresión. No tolera prolongarse en fases de oscuridad sin buscar el amanecer, porque su esencia solar lo empuja a retornar a la luz una y otra vez. En cada tránsito astrológico, su obsesión se adapta sin apagarse. Cuando la luna lo desafía, encuentra la manera de integrar la sensibilidad sin perder firmeza. Cuando Saturno lo frena, refuerza su estructura interna. Cuando Júpiter lo expande, acelera su paso hacia horizontes más amplios. Dentro de esa fuerza constante existe un elemento silencioso de observación y estudio. Aunque la imagen que proyecta suele estar cargada de acción y carisma, Leo guarda momentos de retiro en los que analiza su camino con precisión. No todo en él es impulso ardiente, también hay un estratega que mide el impacto de cada jugada, que visualiza cómo una pequeña decisión de hoy puede resonar como un rugido en el futuro. Esta combinación de instinto y cálculo es lo que convierte su obsesión en una fuerza prácticamente imparable, porque no actúa a ciegas, actúa con la visión de quien contempla el mapa completo. Su vínculo con el fuego no es solo literal, sino espiritual. Ese elemento lo impulsa a la transformación constante, a quemar lo que ya no sirve para abrir espacio a lo que está por venir. Por eso, incluso cuando atraviesa pérdidas o fracasos, Leo no se queda en las cenizas, las utiliza como fertilizante para un nuevo terreno de conquista. Es en esos momentos de aparente silencio donde la obsesión se vuelve más intensa, trabajando desde lo profundo para encender un renacer más poderoso que el anterior. Cada ciclo de caída y resurgimiento fortalece su convicción de que su destino no puede ser detenido por las circunstancias, porque su energía proviene de una fuente inagotable. En sus relaciones, esa fuerza se traduce en un deseo de reciprocidad que iguale la magnitud de su entrega. No busca vínculos que sean meras compañías, sino alianzas que lo fortalezcan en su viaje hacia la grandeza. Esta selectividad puede parecer exigente, pero para él es una necesidad, porque entiende que la energía que comparte es parte de su combustible vital. Sabe que cada persona que permanece a su lado durante el ascenso forma parte del relato que dejará a las generaciones futuras, y por eso protege su círculo como un tesoro. Astrológicamente, su misión está impregnada de un simbolismo de liderazgo innato. El león no se autoproclama rey por capricho, sino porque su naturaleza lo empuja a guiar, a abrir caminos, a encarnar un ejemplo vivo de determinación. Su obsesión secreta es inseparable de esa misión, porque no busca solamente destacar, sino convertirse en una referencia que otros puedan seguir en momentos de confusión. Esto le otorga un sentido de propósito que lo mantiene firme incluso en las etapas más inciertas, cuando otros podrían dudar o abandonar. En su núcleo más íntimo, esa obsesión es una conversación permanente con el destino, un intercambio silencioso con las fuerzas que rigen el universo. Cada logro es una respuesta afirmativa a ese llamado, cada derrota un recordatorio de que todavía hay más que conquistar. Y así avanza, no como alguien que persigue un sueño pasajero, sino como quien defiende un reino eterno, guiado por el compromiso de honrar la chispa solar que le fue entregada como herencia cósmica. Es esta promesa sagrada la que lo impulsa a vivir sin reservas, a rugir incluso en la tormenta, y a avanzar con la certeza de que su historia no será solo contada, sino celebrada como el paso de una luz que ningún tiempo pudo apagar. En el corazón más profundo de su naturaleza, Leo guarda un fuego que no se apaga ni en las noches más oscuras. Es una llama silenciosa, invisible para quienes solo miran la superficie, pero que arde con una intensidad que trasciende el tiempo y las circunstancias. Esta obsesión secreta no se limita a un capricho pasajero ni a un deseo trivial, sino que es una fuerza gravitatoria que lo impulsa a buscar aquello que encarna la totalidad de su visión del mundo, la perfección en su propia creación, el dominio absoluto de su luz y el legado que dejará grabado en la memoria del universo. Lo que para otros puede ser un simple objetivo, para él es un juramento interno, un pacto silencioso con el sol que lo rige y con las estrellas que lo vieron nacer. Es una atracción que se mueve como un río subterráneo, que no siempre se ve, pero cuyo caudal nunca se detiene. Leo vive con la certeza de que debe conquistar no solo un lugar, sino una huella que desafíe el olvido. Esa necesidad lo lleva a perfeccionar su arte, su palabra, su presencia y hasta su silencio, pues incluso en su quietud busca que cada gesto tenga peso y significado. Nada que nazca de su ser puede ser mediocre, porque en su interior la voz del sol le recuerda que él fue hecho para brillar, no para pasar desapercibido. En su obsesión hay un matiz de inmortalidad. Leo no se conforma con el aplauso momentáneo,
Aunque lo disfrute, lo que anhela en lo más profundo es que su esencia permanezca, que su nombre, su obra o su impacto vivan mucho más allá de su tiempo. Esta es la verdadera raíz de esa fuerza interna, el deseo de trascender las barreras del tiempo y de la memoria humana. Por eso invierte tanta energía en ser más, en ir más lejos, en no quedarse en lo que ya logró. La conquista, para Leo, no es una meta, es un estado de existencia perpetua. Esta obsesión secreta se alimenta de un orgullo silencioso que no necesita ser anunciado, pero que lo sostiene incluso cuando el mundo parece olvidar su valor. Es la razón por la que se levanta una y otra vez, aun cuando todo indique que debería ceder. La derrota para Leo es solo un interludio, nunca un final. Cada tropiezo es combustible, cada obstáculo, un reto que aviva más la intensidad de su fuego. El sol no se apaga porque una nube lo cubra, y asimismo Leo no abandona porque las circunstancias sean adversas. En la dimensión astrológica, esta fuerza está inscrita en su carta como una pulsación constante de fuego fijo, imposible de extinguir. No es un fuego que arda descontrolado, sino uno que concentra su energía en un punto preciso hasta lograr que su luz atraviese cualquier sombra. Esa energía fija es su ventaja, no se dispersa en mil deseos, sino que se concentra en uno, ese uno que se convierte en su motor, su norte y su razón. Esta obsesión no siempre es evidente para quienes lo rodean. Puede disfrazarse de calma, de diversión o de indiferencia, pero detrás de cada mirada, de cada palabra medida y de cada paso calculado, está esa brújula interna apuntando hacia un destino que él mismo ha elegido. No es casualidad que muchas veces parezca que la vida le abre puertas imposibles, no es suerte, es la manifestación inevitable de una voluntad que no se rinde hasta obtener lo que busca. En lo más profundo, esta energía no es egoísta. Aunque pueda parecer centrada en sí misma, en realidad Leo entiende que su brillo no tiene sentido si no ilumina a otros. Su obsesión secreta también incluye la necesidad de inspirar, de despertar la admiración y el coraje en quienes lo observan. Su legado no se mide solo en lo que logra, sino en cómo su fuego enciende nuevas llamas a su alrededor. Incluso en la soledad, cuando no hay testigos, Leo sigue siendo fiel a esa misión interna. No espera que el mundo lo empuje, él mismo se empuja más allá de sus límites. Es un guerrero solar que entiende que su batalla más grande no es contra los demás, sino contra la versión anterior de sí mismo. Cada día busca superarla, acercándose un paso más a esa visión grandiosa que guarda en su interior y que, aunque no siempre confiese, es el verdadero centro de su vida. Si algún día esa obsesión secreta se cumpliera, no sería el fin de su viaje, sino el inicio de una nueva búsqueda, porque el fuego de Leo no entiende de reposo. La vida, para él, es un escenario infinito donde siempre habrá otra cima, otro amanecer que conquistar, otra forma de hacer que el mundo recuerde que estuvo aquí. En lo más profundo del espíritu de Leo existe una corriente subterránea que no siempre se muestra en la superficie, una fuerza que palpita silenciosa pero constante, como el latido oculto de un sol que jamás se apaga. Es la obsesión silenciosa que guía su paso incluso cuando aparenta ir sin rumbo, un impulso que se alimenta de la misma energía que rige a su signo, el fuego fijo, inquebrantable, que no se conforma con brillar sino que busca transformar todo lo que toca en algo digno de la eternidad. En ese núcleo ardiente, Leo persigue la trascendencia, no como un acto de vanidad superficial, sino como un juramento interno de dejar huella en cada historia, en cada mirada, en cada instante que se convierte en leyenda. Este impulso, muchas veces invisible para quienes lo rodean, no responde a caprichos pasajeros. Es un llamado cósmico, un eco que proviene del momento en que nació bajo la mirada del sol, la estrella que no negocia su luz. Allí se forja la determinación de no ser un personaje secundario en su propia vida, sino el artífice de escenas memorables que resistan al desgaste del tiempo. El cielo sabe que esta energía no se conforma con existir, busca imprimir en la realidad una marca que no pueda ser borrada ni por el olvido ni por la indiferencia. En esta misión silenciosa, Leo desarrolla una habilidad casi instintiva para detectar dónde está la esencia de lo grandioso, incluso en lo más simple. Su obsesión no se limita a alcanzar cumbres visibles, también se manifiesta en moldear atmósferas, en cargar cada gesto de significado, en transformar lo ordinario en símbolo. Hay un sentido casi teatral, no en el artificio, sino en la conciencia de que la vida es un escenario donde cada acto cuenta y cada palabra puede convertirse en chispa que enciende a otros. Esa fijación secreta por la trascendencia se acompaña de una paciencia que no siempre se le reconoce. Aunque parezca impulsivo, Leo sabe esperar el momento exacto en que la puerta correcta se abre, consciente de que la gloria verdadera no se improvisa sino que se construye como una obra maestra. Cada paso,
Cada riesgo asumido, cada mirada que sostiene sin bajar los ojos, es parte de una coreografía interior que responde a un guión invisible escrito por su propio espíritu y validado por las estrellas. Su obsesión también se nutre de la necesidad de proteger aquello que considera sagrado. No es solo el brillo propio lo que persigue, sino también el de quienes forman parte de su reino, porque en su naturaleza existe una lealtad que se entrelaza con su ambición. Así, el triunfo personal se convierte en plataforma para que otros también asciendan, y en ese acto de generosidad se fortalece la imagen legendaria que tanto ansía. Incluso en sus momentos de sombra, cuando la vida intenta opacar su fuego, Leo sigue alimentando en silencio ese plan interno, esa visión de sí mismo en el cénit de su propia epopeya. No hay fracaso que lo desvíe, porque su obsesión es más fuerte que cualquier obstáculo. Esa fuerza invisible lo hace levantarse una y otra vez, con la dignidad intacta, como si cada caída fuera solo un ensayo más antes de la escena definitiva. El universo, en su lenguaje de símbolos, le recuerda que este camino no es para los débiles de corazón. La obsesión secreta de Leo es también su prueba eterna, mantener la llama viva sin que el viento del mundo la apague, crecer sin perder autenticidad, alcanzar alturas sin olvidar las raíces. Y así, paso a paso, se convierte no solo en el dueño de su destino, sino en el arquitecto de un legado que arde más allá de su tiempo. En el corazón de la constelación que ruge en lo alto, la obsesión secreta de Leo se extiende como un río de fuego que nunca se apaga, una corriente invisible que moldea cada paso de su destino. No es una fijación común ni un capricho pasajero, sino un llamado profundo que parece venir del mismo centro solar que lo gobierna. Esta fuerza oculta lo impulsa a buscar una grandeza que no se conforma con el aplauso de un instante, sino que ansía dejar una huella que resista el paso del tiempo, que permanezca intacta incluso cuando las generaciones cambien y las estrellas que hoy iluminan el cielo ya no sean las mismas. En su núcleo arde la necesidad de construir un legado que lo sobreviva, no solo en lo material, sino en la memoria de quienes lo han visto brillar. Esta obsesión toma formas sutiles, como la meticulosa forma en que defiende su esencia, o la feroz determinación de no dejar que nadie escriba su historia por él. No busca reconocimiento superficial, sino el tipo de respeto que se gana con el pulso de las batallas y la consistencia de los actos. Bajo su orgullo visible, existe una vigilancia constante por no ser olvidado, una batalla silenciosa contra el anonimato y la indiferencia, enemigos que considera más letales que cualquier adversario tangible. La astrología revela que este impulso se alimenta de la energía fija del fuego, un elemento que no se dispersa ni se apaga fácilmente, que arde en un punto específico hasta fundirlo en oro. Leo no persigue por azar, sino con la precisión de un cazador que ya conoce el terreno, que estudia los movimientos de su presa aunque parezca que actúa por instinto. Y su presa, en este caso, es la inmortalidad simbólica, esa sensación de haber inscrito su nombre en la vasta crónica cósmica. Esa obsesión secreta también se expresa en su relación con la superación personal. No tolera la idea de estancarse, pues siente que cada día que pasa sin avanzar es un día que traiciona su propósito. Incluso en silencio, en soledad, cuando nadie observa, refina su carácter como un guerrero que pule su espada en la penumbra antes de la batalla. No es vanidad lo que lo mueve en lo más profundo, sino un pacto interno con la grandeza, una promesa hecha al sol que lo vio nacer. No teme al esfuerzo, pero sí a la mediocridad. Es capaz de soportar pruebas que para otros serían insoportables, siempre que perciba que esas pruebas son parte del camino hacia esa visión que lo obsesiona. Cuando cae, no se queda en la ceniza, se levanta como si supiera que su fuego interno jamás podrá ser sofocado, y esa certeza es la que le permite seguir aunque todo parezca perdido. Esta resiliencia no es producto de azar, sino de la convicción cósmica de que fue creado para dejar un impacto, para que su luz sea recordada incluso cuando la noche parezca eterna. En la danza entre el deseo y la realización, Leo cultiva en secreto una vigilancia constante sobre su propia imagen y su proyección al mundo, no por superficialidad, sino porque sabe que la percepción es parte del reino que construye. Se convierte así en arquitecto de sí mismo, moldeando cada gesto y cada palabra como quien esculpe una estatua destinada a desafiar el tiempo. Su obsesión lo empuja a aprender de sus caídas, a renacer una y otra vez, no solo para volver a brillar, sino para hacerlo con un fulgor más puro y resistente. Nada en su viaje es casual, y aunque a veces la vida intente opacarlo, el universo parece conspirar para que siempre vuelva a encontrar el escenario que necesita. Su secreto no es simplemente brillar, sino asegurarse de que su luz tenga un propósito, que alumbre no solo su camino sino el de quienes lo siguen. En esa misión silenciosa, su fuego no se extingue, porque sabe que su esencia es eterna como las constelaciones que lo protegen.